¿Te imaginas subirte a un avión y que se siente a tu lado el piloto del MH370, el Boeing 747 que desapareció misteriosamente sobre el Océano Índico? Esta noche vamos a hablar sobre los fantasmas del vuelo 401. Esta no es una historia de fantasmas nueva. Sucedió en 1973, después de que se estrellase el vuelo 401 de Eastern Airlines en los Everglades de Florida. Además, se da la coincidencia que es uno de los casos de fantasmas más documentados que existen. El vuelo 401 de Eastern Airlines era un avión de pasajeros Lockheed L-1001, procedente del JFK neoyorquino, que intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami a las 11:32 de la noche, el 29 de diciembre de 1972. El aparato estaba pilotado por el veterano capitán Robert Alvin, Bob, con 32 años de experiencia a sus espaldas, el copiloto Albert John Stockstill, Donald Louis Dunn, haciendo las tareas de ingeniero de vuelo, y más de un oficial técnico de la línea aérea, Angelo Donadeo, por ejemplo. Durante la maniobra de aterrizaje bajaron las ruedas para tomar tierra, pero una de las luces verdes que confirmaban que el tren se había desplegado no se encendió, por lo que no sabían si las ruedas estaban en posición correcta. En la oscuridad de la noche, la torre de control no pudo dar una confirmación visual de que el tren estaba bajado, por lo que Bob Loft, al tener combustible de sobra, decidió abordar la maniobra y subir escaleras arriba a 2000 pies, para dar vueltas alrededor del aeropuerto mientras investigaban el incidente. El copiloto desmontó el panel sobre el que estaba colocada la bombilla, comprobando de esta manera que ésta estaba fundida. Entonces el piloto Bob Loft mandó al ingeniero Don Repo y al técnico Angelo Donadeo a la sala aviónica, que estaba en la panza del avión, junto a las bodegas, para que observasen por una ventanilla si las ruedas estaban bajadas o no. Poco después alcanzaban la altitud asignada por la torre y encendían el piloto automático. Craso error dejar que una máquina piense por ti a tan poca altitud. El piloto automático, como si acabase de ser poseído por el diablo, decidió descender lentamente y escalonadamente, de forma que la tripulación no se percatase. Primero se mantuvo nivelado durante un par de minutos. Después, descendió 100 pies y se volvió a nivelar otros 2 minutos, para finalmente iniciar un lento descenso continuo. Una de las alarmas se disparó en el panel del ingeniero, que seguía en la sala aviónica, por lo que los pilotos en medio de su discusión no se percataron de ella. Cuando el copiloto tomó los mandos para realizar el siguiente viraje, se fijó en el altímetro, preguntó a ver si había variado la altitud. ¿Qué?, respondía un sorprendido piloto, y 2 frases después se estrellaban contra un pantano fanganoso de poca profundidad. El ala izquierda había tocado el terreno al girar. En el accidente perdieron la vida Bob Loft, Don Repo, John Stockstill y 101 pasajeros de los 163 y 2 de las 10 azafatas. El oficial técnico, que estaba entonces justo en la parte de abajo del morro, se salvó. El fango del pantano amortiguó parte del impacto y el barro que penetró en el fuselaje taponó las heridas de algunos pasajeros impidiendo que se desangrasen. Un detalle importante en esta historia es que Loft y Repo
no fallecieron inmediatamente, sino después de haber sido trasladados al hospital. Otro detalle es que el avión siniestrado tenía tan solo 4 meses de antigüedad, por lo que se rescataron piezas que habían sido indemnes de la colisión, para ser instaladas como repuestos en otros Lockheed. Hasta aquí otro accidente aéreo más entre cientos de ellos, salvo que a los pocos días empezaron a circular rumores entre las tripulaciones de que había personal y pasajeros que decían haber visto vivos a Loft y a Repo. En 1974, el boletín de noticias As Flight Safety Foundation, una publicación seria sobre seguridad aérea, recogía a modo de curiosidad varios de estos rumores. Después el escritor John G. Fuller publicaba el bestseller El fantasma del vuelo 401, donde recogía una cantidad importante de pruebas y testimonios. Algunos pasajeros que tenían miedo a volar o se ponían nerviosos al subirse al avión relataban que un piloto perfectamente uniformado se había sentado al lado de ellos durante unos minutos para hablarles y tranquilizarles. Al final del vuelo, algunos de estos pasajeros habían pedido a las azafatas que agradeciesen a los simpáticos pilotos el haberse sentado un rato con ellos para calmarles. Y las azafatas contrariadas pensaban: ¿qué pilotos? Si no han salido de la cabina. Esta fue la forma en la que se iniciaron los rumores. En el más allá, Loft y Repo se habían convertido en una especie de ángeles de la guarda de los viajeros. A varios de los pasajeros contactados se les enseñaron fotos e identificaron positivamente a ambos. El caso empezó a tomar relevancia, porque algunos de estos pasajeros eran personajes importantes que a priori lo último que querrían sería alimentar este tipo de rumores. Uno fue el propio vicepresidente de esta Airlines. Relató que tomó uno de los aviones de su compañía. Estuvo hablando con un piloto al que confundió por el comandante del vuelo y después resultó ser Bob Loft. Más grave todavía desde el punto de vista de la seguridad aérea. Antes de despegar, un capitán y 2 azafatas declararon haber estado hablando con Loft, los 4 a la vez sin saber que era él. Cuando Loft se fue, les dio la impresión de que se había desvanecido al final del pasillo del avión. Lo buscaron, pero al no poder encontrarlo llegaron a suspender el vuelo, por no encontrarle o tal vez por temer sufrir algún tipo de intoxicación lisérgica. Una pasajera contó el mismo relato. Un amable piloto se sentó junto a ella para conversar unos minutos, pero al irse, le dio la impresión de que se había desvanecido y se puso histérica. Posteriormente le enseñaron las fotos y reconoció a Repo. En uno de los aviones Lockheed L-1011, en los que había sido instalada una de las piezas rescatadas del avión siniestrado, el ingeniero se disponía a realizar la inspección rutinaria antes de despegar, cuando se cruzó con Repo, que le comentó: «No te preocupes por la inspección, ya lo he hecho yo». Cuando preguntó a ver quién era aquel tipo, sucedió lo mismo. Lo identificó en una foto. Repo volvió supuestamente a aparecer delante de otros 2 ingenieros de vuelo. Uno se puso a protestar porque en la cocina del avión había otro ingeniero arreglando el horno, diciendo que no necesitaban 2. Otro, al ir a la sala de aviónica, vio que había un tipo inspeccionando los equipos, al que también luego identificó como Repo. Más abigarrada es la historia de la azafata Faye Merriweather, mientras volaba en un TriStar 328, en el que se había instalado parte de la cocina del 401 accidentado. Dijo ver el rostro de un ingeniero de vuelo reflejado en la puerta del horno. Asustada llamó a otra azafata y al ingeniero,
que reconoció a Repo al haberlo conocido en vida. Relataron que Repo les avisó que vigilasen posibles incendios durante el vuelo. Efectivamente, al final del trayecto un motor se averió, pero pudo ser desviado a tiempo. Como se puede ver, esta historia tiene dos vertientes, una interpretación esotérica y otra, entendida como un problema de seguridad al respecto de estado de los tripulantes o terceros accediendo a los instrumentos. Todos los incidentes en el vuelo fueron remitidos a la Fundación de Seguridad Aérea, y el último, el de la avería del motor, tuvo que ser investigado por la Agencia Federal de Aviación, ambas dándose de bruces con las historias de fantasmas contadas por el personal a priori serio y que se supone no puede estar bajo influencias tóxicas. Las apariciones continuaron durante algún tiempo, pero fueron tapadas por las agencias que asumieron la tercera interpretación del asunto. Entonces Hollywood hizo una película sobre el evento. Volviendo al Malaysia Airlines MH370, se podría buscar una explicación racional a todo este asunto. En octubre del 2014, el CEO del Emirates Airlines, Sir Tim Clerk, uno de los ejecutivos más importantes dentro del negocio de las aerolíneas aéreas, sorprendería afirmando que el MH370 no se había estrellado. Razones empíricas no le faltan. Si el 370 no se estrelló el 8 de marzo del 2014, 8 meses después no había aparecido ni un solo resto del siniestro, ni trozos del fuselaje, ni la tela de un asiento o un cojín. Es algo que no sucedió ni con el tristemente célebre Air France 447, que cayó al Océano Atlántico, ya que meses más tarde apareció un plano de cola flotando. Siguiendo la misma línea de sucesos que en el 401, el siguiente episodio es que, tarde o temprano, alguien se cruce con el piloto del MH370, Zaharia Mazharha, si es que sigue vivo. Pudiera establecerse la hipótesis paralela de que Bob Love y Don Repo sobrevivieron a sus heridas en el hospital y tras ser dados de alta, fueron instados a desaparecer o a asumir cargos por negligencia por haber estrellado un avión a causa de una bombilla fundida. Los de las líneas aéreas pueden volar gratis en vuelos que no son suyos. Tal vez alguien se cruzase con ellos uniformados y después se disparase la histeria colectiva. Sacad vuestras propias conclusiones, visitantes, pero el caso, cuanto menos, pone los pelos de punta, ¿verdad?